Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de LDC, Los de Casa. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en estas fechas donde pues el frito se hace presente, ¿verdad? Donde también, gracias a Dios de mi parte, ya voy saliendo bastante de la enfermedad que me dio de la garganta. Y muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Les doy la bienvenida a mis hermanos, que hoy tenemos este tema de Guatemala, qué es lo que sucedió el fin de semana, la violencia, las pandillas, que si Bukele, que si Arévalo y tantas cosas de ese estilo, ¿verdad? Que se estuvieron viendo, y yo sé que muchos de ustedes también lo vieron en las noticias, e incluso un poquito de miedo de todo eso, ¿verdad? Pero bienvenido a mis hermanos también. Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listo? Saludos a ustedes, qué bueno poder tener esta oportunidad para platicar y tal vez un poco serios porque realmente esto es lamentable. Yo quiero empezar diciendo que es triste, es lamentable. Ya empezamos de una vez. Para empezar también las páginas de nuestro país son algo amarillistas, pero de todas maneras es el reflejo también de una sociedad que se moviliza por todo esto. Sin embargo, habrá que validar y establecer claramente que esto es condenable por donde quiera que se pueda ver. Es triste, es lamentable, es condenable, y creo que también como cristianos tenemos que opinar algo al respecto. Muy bien, ya empezó con todo Marlon, qué bueno. Pero Lester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues bastante bien, fuera de todos los acontecimientos que están pasando, ¿verdad? Y ahora pues pegándonos en nuestra querida Guatemala. Entonces, pues compartimos ahí el mismo sentimiento con Marlon, y estoy seguro que también contigo, Rodrigo. Y pues vamos a platicar, ¿verdad? Desde una perspectiva más allá de cristiana, pues también desde una perspectiva de hermanos, ¿verdad? Que crecimos en la misma casa y en los mismos templos incluso, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poco de eso y qué bueno que estamos acá. Muy bien, yo creo que justamente como se mencionó, creo que los tres tenemos este sentir. Y de mi parte creo que pues al final iniciando, creo que esto es fruto, ¿no? De muchos años, y es increíble ver cómo las pandillas, las maras, no solo atacan en cierto tiempo, sino ya se han hecho con mucho poder para llegar a este punto en paralizar de miedo no solo a los ciudadanos, sino también al gobierno por cómo actuó, ¿verdad? Entonces es verdaderamente trágico para nuestro país que ya esto sea el fruto de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, todo esto que está sucediendo, hoy veía noticias aquí en Guate, pero en México también veía noticias de lo que está sucediendo acá, así que al final, con toda esta tensión e incertidumbre, tal vez que nos ponga un poquito en contexto, todos ya lo saben, pero ¿qué fue lo que sucedió, Lester? No sé si sabes bien cómo fue que sucedió desde el viernes, tengo entendido, en las cárceles, ¿verdad? Sí, de hecho nos encontramos ahí con esta noticia tan, pues, lamentable, ¿verdad? Desde las cárceles de Renovación 1, si no estoy mal, es la que se encuentra en Escuintla, y valga la pena indicar que es una de las más nuevas que se pusieron, ¿verdad? En nuestra querida Guatemala, y ahí pues surgieron estos manifestaciones en las horas de la tarde-noche. Pues ya estábamos viendo algunos videos de parte de los reos que estaban dentro de estas cárceles indicando de qué golpe de estado. Es increíble la narrativa que estaban indicando desde ese momento, ¿verdad? Porque esto, aunque no querramos o aunque digamos quisiéramos separar un poco lo político, pues también tiene un tinte político muy, muy interesante. Desde ahí pues ellos empezaron a alzar la voz, y pues la consigna siempre era mejores condiciones, ¿verdad? Yo creo que por ahí podemos platicar más adelante tal vez acerca de estos famosos derechos humanos, que a veces pues defienden más los derechos humanos de los reos y no los derechos humanos de los que estamos afuera, ¿verdad? Pero bueno, fuera de ello, se manifestaron de esta manera, y luego pues el sábado pues iniciaron con este revuelo impresionante que hubo en las cárceles, para que el domingo pues mientras que todos íbamos a la iglesia, yo espero ahí que todos también nuestros oyentes estén yendo a sus respectivas iglesias, pero fue interesante ver cómo nosotros salimos, por ejemplo, ¿verdad? Y pues empezamos a ver cosas muy extrañas en la calle, ¿verdad? Accidentes. Vimos 2 accidentes ahí de motos. Luego pasamos por la Bolívar y vimos ahí una patrulla que estaba, registrando a una panelita que llevaba alrededor de 7 muchachos, ¿verdad? Todos jóvenes, y pues con una
por así decirlo, pinta de esas extrañas, ¿verdad? Y así empezamos a ver muchas otras cosas y luego pues ya a través de las noticias nos enteramos acerca de la persecución, ¿verdad? O el golpe que estaba dando las maras, ¿verdad? Específicamente la mara salvatrucha. Sin embargo, no descartamos que también la mara 13, la MS-13, si no estoy mal, o yo creo que por ahí alguna de estas dos, ¿verdad? Es la que está iniciando con todo este tipo de revuelos y pues la otra pues está unificando, ¿verdad? Entonces se están uniendo allí poderes para desestabilizar al gobierno y al Estado. Y pues bueno, al final pues, descubrimos ahí que ya van, si no estoy mal, 9 policías que han fallecido, ¿verdad? Han perdido la vida en el ejercicio de su función. Y pues lamentable con todas las familias que han perdido a estos seres queridos, ¿verdad? Que fuera de ser policías, pues eran padres, eran hijos, eran nietos, ¿verdad? Eran esposos, cónyuges y bueno, todo lo que podemos decir acerca de esta gran pérdida. Al día de hoy, pues precisamente ya hace un par de horas, el Congreso de la República acaba de aprobar el estado de sitio, ¿verdad? Que se extiende para los 30 días, tal como lo pidió el gobierno, en este caso de Bernardo Arévalo. Y bueno, eso incluye algunas, digamos, limitantes para los derechos que todos tenemos, ¿verdad? La libre locomoción, la emisión del pensamiento que estamos ejerciendo nosotros precisamente, y unos cuantos derechos más que, bueno, el Estado tiene la facultad, por ejemplo, de capturarnos sin orden judicial alguna y simplemente capturarnos, ¿verdad? Entonces, es un poquito ahí friqueante, por así decirlo, lo que estamos viviendo. No nos olvidemos también de que esto ha pasado en anteriores gobiernos y que esto no es reciente, ¿verdad? Durante todo este periodo, pues, sí, la perspectiva de la violencia ha crecido. Esto es un dato interesante en los gobiernos de izquierda y pues nuestro gobierno es de izquierda conservadora, digamos, ¿verdad? O centro izquierda, perdón. Ajá. Y pues es de que respetan mucho los derechos humanos y no son contundentes con la fuerza, que precisamente la fuerza lo tiene el Estado, ¿verdad? Pero ya estamos viendo que estos grupos criminales pues aparentemente tienen más fuerza que el propio Estado y eso es súper lamentable, ¿verdad? Y bueno, recordemos incluso que se escaparon una fuerte cantidad de reos hace un par de meses. Esto yo creo que es toda una planificación estratégica que están elaborando y que están ejecutando ahora, ¿verdad? Para desestabilizar el gobierno. Recordemos que este año es un año electoral también, así que yo creería que aquí en Guatemala pues nada es coincidencia. No, sí, totalmente, y creo que es bastante triste ver cómo pues todo resulta de esta manera. Y para este episodio justamente estaba leyendo e investigando un poquito, y John Bailey, que es un criminólogo experto en seguridad de Centroamérica, él menciona que cuando las pandillas o estos grupos organizados de crimen atacan al poder, a quien tiene el cargo, es justamente lo hacen como para hacer un control territorial, ¿verdad? Para ejercer ese miedo y decir, bueno, esto nos pertenece hasta cierto punto. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo es que se llegó tanto a Guatemala? Y eso nos compete también a nosotros, los cristianos, que las pandillas dicen, yo quiero esto es lo mío, esto es lo que me pertenece, esto es lo justo. Cuando sabemos obviamente que Dios ama a todos, y en mi perspectiva es que Dios ama a todos, Él da siempre otras oportunidades. Sin embargo, yo siento que no para todos es igual. Por ejemplo, en este caso las pandillas, si ya cometieron asesinatos, están adentro por cargos como de este estilo que ameritan la cárcel, que en su mayoría es así, o en este caso los grupos criminales como maras y pandillas, ya estás ahí, ¿mereces otra oportunidad? Sí, mereces el perdón, por supuesto, el amor. Sin embargo, lo que hiciste tiene su fruto, ¿no? Lo que ya sembraste antes, hoy lo tenés que cosechar. Pero vemos que en las cárceles muchos de estas personas entran y es incluso mejor, porque ni siquiera tienen que hacer nada, están cómodos, tienen aire acondicionado, están calentitos, tienen buena comida, entran hasta mujeres para pasar tiempo con ellos. Entonces uno mira y dice, es cierto, o sea, todos merecemos una oportunidad, lo que yo pienso, pero ellos que ya tienen una consecuencia y que hicieron algo malo contra otras personas, sí merecen otra oportunidad, pero de otra manera, ¿verdad? Espero haberme dado a explicar en ese sentido, porque no es justo que hagan esto. Y como decía Lester,
estaban tan organizados que adentro de las cárceles estaban haciendo algo y afuera estaban atacando a la Policía Nacional Civil. O sea, imagínate ese nivel de comunicación. Como decían algunos, la mejor arma es la comunicación, porque mientras hacen esto, otros hacen otra cosa. Entonces también es bien lamentable, y menciono y regreso a nosotros los cristianos, porque yo creo que hemos dejado de salar Guatemala, ¿verdad? Creo que hay mucho nivel de cristianismo, de católicos, muchas iglesias en cada esquina, pero tantas cosas de esto que no estamos haciendo la diferencia. No estamos realmente aportando al país o a estas personas que lo necesitan. Pero Marlon, ¿qué opinas de todo esto para comenzar? Sí, como decía Lester, esto no es algo reciente. Lamentablemente nuestro país ha sido golpeado históricamente por diferentes flagelos, y uno de estos, o consecuencia también de diferentes situaciones, es el tema de las maras o las pandillas. Como buen país tercermundista tenemos diferentes situaciones. Para empezar, muchos de los hogares no tienen a los padres. Son criados estos niños por sus abuelos. Y estos niños en lugares difíciles o lugares de áreas rojas, como se llama por acá, pues son aprovechados justamente por las pandillas para brindarles cierto sentido de pertenencia, incluso de familia. Ellos dan la vida por la familia. Entonces, al tener estos espacios comunitarios, se les abraza, de una forma, digámoslo así, enferma, pero al final de cuentas es lo que ellos necesitan. No tienen una comunidad, no tienen una familia, y lamentablemente, como ha dicho Rodrigo, la iglesia nos hemos centrado en culto, somos muy cultocentristas, somos muy de sana doctrina para hacer una autoevaluación de nuestra iglesia centroamericana especialmente, o conservadora en Guatemala. Y lamentablemente no hemos logrado, no todos por supuesto, hay casos especiales, pero lamentablemente no hemos logrado tener ese impacto necesario. Y históricamente, producto también de la guerra y varias otras situaciones más que se fueron dando en el país, y ahora lamentablemente la violencia, el hambre y otras cuestiones más que siguen alimentando este flagelo. Por supuesto, nosotros como creyentes debemos de condenar. Y hay un concepto muy lindo que está en las escrituras, y es el shalom de Dios. El shalom de Dios se oye muy hebreo, pero apela más que todo a una integridad, a un estado integral del ser humano, donde busca también su florecimiento, su crecimiento, su desarrollo en diferentes áreas. Y eso es lo que quiere Dios para todo el ser humano. La iglesia como tal es un agente proveedor o digámoslo de esta manera, que promueve el shalom de Dios, debería de promover el shalom de Dios. Entonces, como iglesia, yo creo que debemos de condenar, por supuesto, da rabia ver todas estas situaciones, pero también es producto, ¿verdad? Yo creo que cada caso, Rodrigo, debemos de irlos evaluando. Por supuesto, no nos gusta para nada que los presidiarios tengan este tipo de privilegios. Sin embargo, también cada uno de ellos tiene una historia y un porqué, ¿verdad? En medio de esta situación. Y también hay ministerios en las iglesias, en cárceles, donde esta gente reconoce a Jesús como su Salvador, cambian de vida y son de impacto para muchas otras personas. Es decir, sí hay casos de una transformación como tal. Pero para regresar al tema central, como iglesia, como creyentes, debemos de señalar, condenar de estas situaciones que no debería ser, y no tener una idea, creo que lo hablamos en otro episodio, escapista, ¿verdad? Ay, Señor, ya ven pronto, llévanos, porque aquí está muy mal todo. Yo creo que debemos de tener una idea también del reino de Dios. Debemos de ser promotores del reino de Dios aquí y ahora. El reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor Jesús. Bueno, y en todo esto yo creo que pues al final ustedes pueden tener un punto de vista también, ¿verdad, amigos? Que nos leen, y déjenos en los comentarios cuál creen que puede ser la solución para todo esto. Nosotros los leemos, y pues al final nosotros tenemos también nuestra manera de pensar, y ustedes pueden tenerlo, y generemos, ¿verdad?, la conversación. Como decían en uno de los episodios pasados, cuando ocurrió lo de Venezuela, un comentario decía, pero miren, ustedes, ¿por qué no
no dicen las cosas como son. Miren, esta es nuestra postura, ¿verdad? Y lo que queremos es que también ustedes comenten. Y luego la persona hizo el comentario y me pareció re bien, ¿verdad? Lo que mencionó. Pero ustedes también, ¿qué opinan de esto y cómo lo podemos solucionar? Al final, no solo es hablarlo y decirlo mal, sino es cómo podemos solucionarlo. Pero ahora, para que podamos contestar, al final, como ya se mencionó, el cristiano tiene que tomar una postura, y es algo que hemos dicho en estos episodios. No podemos ni tratar de escapar ni decir nada, porque eso ya es una postura, ¿verdad? Que podemos hacer. Pero ¿qué sucede con aquellos extremos que hay, verdad? Como ya se mencionó, alguien que dice no, palo para todos y ya no importa. Pero ¿qué sucede también en otra parte donde pues se dice no, es que pobrecitos, ¿verdad? Como dicen algunos, o lo que sucedió hace años de bájate de ahí, bebé, no seas malo, ¿verdad? No sé qué. Y el niño de 18 años, pues arriba haciendo vándalos, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo se debe enfrentar a algo así siendo un cristiano? Y de mi parte, por ejemplo, ver, tal vez mi deseo era que el presidente Arévalo, porque no es su culpa, como dijimos, es algo de años, pero que inmediatamente sacara al ejército, tratara de regular todo. Pero siempre, ¿verdad? El discurso de él es, no, hay que enfrentarlo, no los podemos llamar terroristas, no podemos hacer esto, ¿verdad? Cuando vemos de que ya no solamente es extorsión y robo, sino ahora también es asesinatos que se hacen más evidentes. Lester, ¿qué opinas de eso? Yo creo que, como les decía, no es casualidad que todo esto esté sucediendo en este contexto. Interesante cómo el 14 de enero el presidente Arévalo pues dio su discurso ahí de los resultados a medias, digamos, de lo que ha conseguido este gobierno. Y el 16, si no estoy mal, hizo algo interesante y en la cúpula realizó el mismo discurso, pero ahora pues con la gente, digamos, con el pueblo, ¿verdad? Y pues a los días siguientes está sucediendo toda esta catástrofe, ¿verdad? Ya a nivel social. Y recordemos que los gobiernos tienen varios factores para dominar a la sociedad, ¿verdad? Y uno de ellos es el miedo. Y pues ahorita, como bien ustedes lo han comentado, pues las pandillas o las maras, o ahora incluso ya las podemos llamar terroristas, porque pues ya está legislado así en Guatemala, han generado este miedo y este terror dentro del país. Ahora bien, recordemos de que el ser humano por naturaleza es malo, ¿verdad? Y tiene maldad, digamos, en su corazón, ¿verdad? Ahora no sé hasta dónde pues nosotros somos malos y por la misma naturaleza pues cometemos estos delitos o estos pecados, ¿verdad? Y hasta dónde pues tenemos el perdón de Dios. Yo escuchaba ahí una prédica que fuimos con mis padres que visitamos otra iglesia y fuimos a esta iglesia también que se llama Nazaret Central, por si ustedes quieren visitarla también. Y el pastor decía algo tan interesante y es todos tenemos el perdón de Dios, y ponía el ejemplo de Moisés. Y ustedes pues ya conocen, ¿verdad? La historia de Moisés y lo que él representó para el pueblo de Israel. Pero él nos decía claramente, pues Moisés fue un asesino, y eso lo conocemos, y un asesino refugiado. Es decir, mató a alguien, luego lo acusaron, lo empezaron a ver, a perseguir, y no, me voy, ¿verdad? Y pues al final él cumplió su propósito a los 80 años, ¿verdad? Y ese era un poco el reto que nos hacía el pastor. Pero lo que voy es de que incluso asesinos, que estoy seguro que la gran mayoría de los que están allí pueden encontrar este perdón de Dios, ¿verdad? Y ser transformados. Pero ¿qué pasa con aquellos que simplemente siguen delinquiendo? Porque al final pues el pecado cala tanto en el corazón del hombre, ¿verdad? Que llega un momento en el que los sentimientos o la conciencia, que le podríamos llamar, nos deja, ¿verdad? Y ya esa persona pues ya deja de ser persona y pasa a un estado animal, digamos, en el que ya solamente actúa por instinto, ¿verdad? Entonces, difícil lo que está pasando, pero pues ahí entraremos nosotros en debate hasta dónde está el perdón de Dios, ¿verdad? Hasta dónde podemos tener a estas personas para una rehabilitación. Muy bien, y pues yo creo que algo bien importante es como se menciona, ¿verdad? Al final, creo que Romanos 13 menciona justamente de cómo las autoridades están para contener el mal, ¿verdad? Pero al final no son salvadores. Y pues mi postura obviamente es, yo quiero que hagan algo porque son elegidos, porque uno los votó. Pero al final
ese es un trabajo que es de años, ¿verdad? Y que se tiene que hacer durante mucho tiempo. Entonces, creo que sí es algo para pensar mucho de lo que tenemos que hacer, siempre andar con cuidado, tener esas cosas en nuestra vida y tratar de ser buenos ciudadanos, pero frente a estos casos, evidentemente es bien difícil, ¿verdad? Algo que se ha sembrado en Guatemala por muchos años y uno mira el ejemplo de El Salvador, de lo que se hizo, de cómo los tienen, de cómo es ahora seguro, y hay muchas otras aristas ahí, ¿verdad? Que hay que contemplar. Pero realmente es eso, es ver cómo en Guatemala pues eso se va apagando poco a poco y el cristiano a veces no hace nada, ahí ya por miedo, ¿verdad? O por el hecho de que se platicaba de no querer hacer nada más y estar cómodo en la iglesia, ¿verdad? Pero Marlon, ¿qué opinión tenés de esto? Bueno, yo quiero decir que para empezar no hay debate. La gracia de Dios es infinita y creo que no la podemos entender. Es bien difícil. Tal vez el debate es interno. Nosotros como seres humanos nos cuesta porque nos ponemos en el lugar de Dios, es la verdad. Empezamos a ser de jueces y el único que puede juzgar es Dios al final de cuentas. Él es el juez. Pero yo quiero recomendar a los oyentes, quizás por tiempo no puedo yo mencionarlos, pero El Shalom y la Justicia de Dios de Centro Esdras es un muy buen libro hablando de estos temas. El pensamiento y acción social del evangelicalismo en Guatemala, también de Centro Esdras, y Repensar la Iglesia en el siglo XXI de Centro Esdras, son 3 libros muy buenos para hablar acerca de este tema. Y uno de ellos, hablando acerca de la acción de la iglesia, qué está haciendo la iglesia, hay un investigador de apellido Dari, o bueno, no sé cómo se menciona, pero él dice y él cita cristianos en un país violento. Habla de una iglesia en la colonia Limón, zona 18, y en la colonia Carolingia de la zona 6 de Misco, cómo ellos han trabajado de la mano con la comunidad, ofreciendo alternativas educativas, promoviendo espacios de desarrollo para la comunidad, justamente para combatir estos flagelos de violencia que se están dando y entrando directamente con las maras prácticamente. Son gente que está allí en la brecha, trabajando fuertemente. También en Chimaltenango, menciona este investigador, Jóvenes en Acción, en Cerro Alto, Bola de Oro, Chimaltenango. Hay tantos ejemplos de cómo solucionar este tema. Trabajar en la comunidad. Y vuelvo a decirlo, debemos de quitarnos la idea cultocentrista, templocentrista, egocentrista también que tenemos como iglesia y comenzar a trabajar en el desarrollo de las demás personas, integral. Y pensamos más bien nos ponemos a pelear entre nosotros cuando realmente el trabajo debe de ser en buscar la justicia de Dios en nuestra comunidad. Una solución a todo esto es demasiado extensa e integral. Pero como iglesia, como creyentes, podemos ser esos agentes de transformación, donde quiera que nos encontremos. De alguna manera podemos impactar en la vida de las personas. Y un elemento por el cual yo abogo y por el cual sigo pensando que la iglesia ha olvidado o piensa que el discipulado solo es unas clases nada más que se dan para bautizarse, pero realmente el discipulado es caminar con las personas, estar con las personas. Y solamente para terminar, en una anécdota, que a mí a los 18 años iba en el bus en una Cotraubín de Villanueva y ahí en la Cotraubín me empezó a asaltar un marero. Y el marero, y en lo que yo trataba de evangelizarlo más por miedo que por convicción, me empezó a decir que él había ido a escuelas dominicales, a escuelas bíblicas de vacaciones, se sabía textos, su abuelita lo había llevado y todo ello, pero que simplemente se había alejado. Yo creo que nos hace falta como iglesia acompañar, dar seguimiento, discipular, compartir la vida con otras personas para que realmente sean transformados y no solamente informados. Y al final sí te quitaron, ¿no? Lo que llevabas, o sí sirvió la evangelización. Sí, un reloj que me regaló Mamichi y dinero. Qué dolor, pero bueno. Pues bueno, yo creo que al final la Organización de las Naciones Unidas lo menciona, que pues obviamente estos centros sociales, y pues ahí ellos lo catalogan también a las iglesias, pueden ser ese tejido de transformación. Y es algo que lleva mucho tiempo, como decía Marlon, porque obviamente no inicias esa ayuda y ya el otro año todo se solucionó, para nada. Y
Y hay muchos de ellos de que van a crecer y no les importó, pero sí otros pueden tener ese cambio. Y como se dice, pues instruye al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, al final esa palabra siempre puede estar y en algún momento puede brotar. Entonces, amigos, para que nosotros podamos pensar en eso, ¿verdad? Y ya para que pensemos las palabras finales, que vamos llegando ya a la conclusión de esto, pero que al final, de mi parte, creo que sí es bien importante que nuestras autoridades tomen una postura en cuidar a todos los ciudadanos, y eso incluye también a los mareros, pero eso incluye, para mí, es cuidarlos de ellos mismos. Ellos, con ese pensamiento, con esa psicología que tienen, no se pueden cuidar a ellos mismos. Por lo tanto, sí tienen que llevar un proceso de restauración y no solamente de precaución, ¿verdad? Entonces, creo que sí tiene que ser importante y es algo que nuestros gobiernos por muchos años no han hecho. Creo que solamente han ingresado ahí a corrupción, a hacer uno que otro mate, a tratar de quedar bien, y al salir, pues listos, se van a otro lado y no pasa nada. Entonces, a nuestras autoridades creo que sí tenemos que nosotros pedirles que hagan ese cambio, y nosotros, amigos, ser bien conscientes en la elección de autoridades. Ya se acerca también otras próximas elecciones. Nosotros tenemos que ser bien inteligentes, pedirle mucha sabiduría a Dios, pero también buscarlo, ¿verdad?, para hacer ese cambio. Lester. Sí, la verdad es de que lamentable, ¿verdad?, lo que estamos viviendo, pero para ir concluyendo allí, yo no quisiera hacer como un poco de debate como bien lo hemos platicado, pero entiendo bien la parte de que realmente todos tenemos ese derecho de redimirnos, ¿verdad? Y más con un Dios tan grande, tan amoroso y Dios de gracia. Pero estaba escuchando una contradicción que se hacía, ¿verdad? Y es realmente el Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios que dio las restricciones, ¿verdad? O el reglamento para todo el pueblo de Israel, y que incluso decía, o de alguna manera se interpretaba como una pena de muerte, que por cierto ya salió ahí alguna diputada a volver a tocar el tema de la pena de muerte. Pero como este Dios, digamos, que mandaba, lo voy a decir así, y no es mi convicción, ¿verdad? Sino que es simplemente para generar este debate, es cómo mandaba este Dios a exterminar pueblos, ¿verdad?, enteros, a causa del pecado, ¿verdad? Y pareciera que fuese otro Dios el que nos presentó Jesús cuando vino acá a la tierra. Y bueno, Pablo nos presenta ya a un Dios que cuando se dan situaciones o percances dentro de la iglesia, simplemente Pablo dice, entréguenlo a Satanás, ¿verdad? Entonces ya no es aquel Dios que toma esa represalia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y manda a exterminar, sino que ahora es un Dios en el que Pablo dice, bueno, entréguenlo a Satanás, ¿verdad? Como que ya no es la parte de Dios este castigo, digamos, divino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me pongo a pensar en tanto sufrimiento que ha pasado la sociedad guatemalteca, no solamente con estos hechos, sino realmente Guatemala es uno de los países más violentos. Es increíble cómo, digamos, anualmente mueren más personas que en un país en guerra como Siria, digamos, ¿verdad? Entonces, y eso que nosotros no estamos en una guerra, estamos en una postguerra que fue la guerra civil interna que tuvimos durante 30 años en el mal llamado firma de la paz con el difunto presidente Arzú, que realmente pues no vino a traer paz, sino vino a traer más violencia entre los mismos guatemaltecos, ¿verdad? Y bueno, para cerrar, ¿verdad?, mi punto, pues al final yo creo que no debemos de esperar cada 4 años para emitir nuestro voto y pensar que el voto es la solución para todo, ¿verdad? O para el de aquí en adelante. Tenemos que empezar ya, y desde nuestra trinchera, que es la iglesia, ¿verdad?, como lo hemos platicado. Marlon. Da para otro programa, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es el mismo Dios, porque termina. Hay un tema llamado la función profética, y los profetas son bastante puntuales en ese tema, y el libro de Revelaciones, ¿verdad?, Apocalipsis, que nos hace reflejar que ese Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Sin embargo, hay un lado de Dios, ¿verdad?, que es su amor, su gracia infinita. Y sin embargo, a pesar de todo ello, habrá una condena eterna, lago de fuego y azufre y otras cuestiones más que aparecen por ahí. Es un Dios que condena toda maldad, es decir, de Dios nadie se va a burlar. Y para terminar,
quiero hacer la reflexión, ¿verdad? A los creyentes que nos están escuchando, a que de verdad hagamos un impacto, que seamos conscientes de lo que está a nuestro alrededor, que invirtamos mucho en la niñez, esto ya lo hablamos en otros programas, que avancemos mucho con ellos, no tanto, bueno, para empezar, digámoslo así, en su realidad espiritual, por supuesto, necesitan del evangelio, pero también en su calidad educativa, en su calidad de salud. Los niños, justamente es allí donde estas pandillas empiezan a trabajar fuertemente. Nosotros trabajamos escuelas bíblicas de vacaciones por una semana, ellos trabajan por toda la vida, en la vida de estos niños. Así que hay una lucha muy fuerte, una lucha que no es contra sangre y carne, es una lucha fuerte que debemos de estar preparados y trabajar con el propósito de establecer ese shalom de Dios, esa justicia de Dios que debe estar en nuestra sociedad, y lo debemos de hacer como creyentes. Bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los que buscan la justicia. Y como ellos, nosotros también debemos de ser esos discípulos de Jesús, buscando la justicia y la paz donde nos encontremos. Y bien, entonces amigos, este fue el episodio de hoy. Como dices, sí da para hablar más, incluso cosas más profundas, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí? Me cambiaron a mi Dios, o qué onda, dicen algunos, ¿verdad? Pero creo que se puede hablar más. Y ahora bien, con Guate, como se habla, dejen sus comentarios. ¿Qué opinión tienen acerca de esto, de las autoridades, de los mismos cristianos? Y los leemos ahí, por supuesto, que esto no es para pelear, sino es obviamente para generar este debate e inquietud en nuestros corazones de hacer algo, como decía Marlon, por nuestra sociedad y por los niños. Sí. Y además, pues también solidarizarnos, ¿verdad? Con las víctimas y con las familias. Sí, totalmente. Me ha gustado la postura de la iglesia evangélica. Por ahí he visto algunas iglesias pues grandes, ¿verdad? Y también incluso del Comité Evangélico a nivel nacional, que ahorita se me olvida su nombre, pues han sacado ahí un comunicado, ¿verdad? Entonces, qué bueno, estemos orando, que estemos apoyando. Y como decía Marlon, pues iniciemos ya una transformación desde nuestros hogares, desde nuestras colonias, y seamos un impacto. Así es. Muy bien amigos, gracias entonces por ver un episodio más, los leemos y nos miramos entonces la próxima semana para otro episodio. Adiós.